¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto recibirlos en Jugada Crítica. Soy Paola Pérez. Los líderes de las economías más grandes del mundo hablaron por teléfono durante 90 minutos. Su primera conversación desde el mes de febrero de este año. Si bien la llamada no produjo ningún anuncio inmediato, el yuan se fortaleció a un máximo en una semana en medio del optimismo de que cualquier comunicación podría mejorar los lazos de manera general. No obstante, las lecturas posteriores a la conversación mostraron que aún persisten diferencias fundamentales. Beijing insiste en que Estados Unidos debe poner fin a la lista de irregularidades. Hablamos de aquellas demandas que incluyen levantar todas las sanciones, eliminar los aranceles punitivos, revocar las prohibiciones de visado, poner fin a las restricciones a las exportaciones de artículos de alta tecnología, entre otros. Y esa lista de casos individuales clave frente a los que China aún tiene inquietudes. La pregunta es si Biden cederá a cualquiera de estas solicitudes de China, lo que podría resultar políticamente difícil, incluso cuando un contingente de personalidades del propio Wall Street presionan para que se mejoren las relaciones. Un tema que podría resultar más sencillo son los aranceles. La Casa Blanca todavía está revisando su política general con China, incluida la forma de proceder con aproximadamente 300.000 millones de dólares en aranceles punitivos que enfrentan las exportaciones chinas. Hoy también nos preguntamos si el ascenso de China estará provocando el fin de Estados Unidos y esto está alterando al despacho Oval que opta por el conflicto. China está ofreciendo cooperación, pero recibe confrontación. Xi Jinping no pretende dar órdenes, pero nunca aceptará la que le digan qué hacer. Xi no ha amenazado a Estados Unidos. No le molesta que sea rico y poderoso, pero Biden dice que no permitirá a China que sea rica y poderosa. Xi Jinping no pretende cambiar el sistema norteamericano, pero Biden aspira a transformar el modelo chino. Vamos a desplegar nuestro tablero. Inicia la jugada. ¿Me acompañan? Mientras el presidente de Estados Unidos dice que quiere intercambios más francos y constructivos, el Congreso de su país no descansa en aprobar decretos agresivos contra China. El gigante asiático le sigue reclamando que tome el camino correcto para solucionar diferencias. No importa el idioma, hay que tratarse con respeto y como iguales, destacaba el mandatario chino. China no estimula sentimientos independentistas en Texas, California o Puerto Rico, pero Estados Unidos sigue conspirando sobre Taiwán, Hong Kong, bajo ese eufemismo de la prodemocracia, y en Xinjiang, bajo la propaganda de defensa de los derechos humanos. Vamos a revisar por ello algunas declaraciones. Estados Unidos ve a China como su principal rival estratégico y siempre siente que todo lo que hace China tiene como objetivo en Estados Unidos. Socava su liderazgo y trata de dominar el orden internacional. El marco estadounidense de competencia y cooperación no está llegando a ninguna parte en China. Las dos listas y las tres líneas de fondo deben formar un nuevo marco para las interacciones entre China y Estados Unidos. Solo cuando Estados Unidos respete los principales intereses y preocupaciones de China pueden los dos países cooperar. Estados Unidos ha comenzado a descartar la arrogancia y volverse humilde cuando se trata del cambio climático. China está actuando en línea con el Acuerdo de París en lugar de lo que Estados Unidos nos dice que hagamos. Les proponemos actualizar de manera inmediata el panorama informativo con nuestra corresponsal hasta Beijing, hasta China. Iramsi Peraza nos brinda más detalles y sobre todo reacciones. Saludos, Iramsi. Saludos, colega. Gracias por el contacto. Pues el presidente de China, Xi Jinping, sostuvo hoy una conversación telefónica con su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, en la cual aseguró que si Beijing y Washington se enfrentan, sufrirán los dos países y también el resto de la comunidad internacional, mientras que si por el contrario apuestan por la cooperación, pues podrían tener beneficios para todos. Recordemos que se trata de la segunda conversación telefónica entre los líderes de China y Estados Unidos después de que Biden asumiera el poder en enero pasado, y una conversación que coincide con un momento de fuertes tensiones en las relaciones bilaterales. De acuerdo con fuentes oficiales de ambos países, durante este diálogo telefónico
telefónico, el cual califican de profundo y sincero, pues los dos países intercambiaron opiniones sobre asuntos en los que concuerdan, otros en los que difieren, y el presidente chino Xi Jinping criticó la política agresiva de Estados Unidos hacia China, la cual, según dijo, ha creado graves dificultades para los nexos bilaterales, y advirtió que restablecer y llevar a las relaciones entre China y Estados Unidos por el camino correcto debería ser una prioridad para el beneficio y el bienestar de la humanidad. De acuerdo con fuentes diplomáticas, los dos líderes también reconocieron su responsabilidad en garantizar que la competencia entre las dos potencias globales pues no derive en un conflicto mayor que pueda dañar, que pueda causar graves problemas al resto de la comunidad internacional. Y Joe Biden se comprometió a tratar de explorar áreas para desarrollar una cooperación beneficiosa entre China y Estados Unidos. Sin embargo, también insistió en la visión estadounidense de tener una región del Indo-Pacífico libre, abierta, supuestamente transparente, unos planes y una visión que China siempre ha rechazado, y asegura que su principal objetivo son atacar al gigante asiático y que esto constituye una provocación. Pues hasta aquí toda la información. Nosotros, por supuesto, seguiremos al tanto de todos los detalles. Muchísimas gracias, Irancy Peraza, desde Beijing. Vamos a desglosar qué les parece los temas más destacados abordados en esta conversación telefónica entre Joe Biden y Xi Jinping. Aquí les contamos. Los presidentes de China y Estados Unidos sostuvieron un encuentro telefónico el pasado viernes 10 de septiembre en un intento por acercarse y abordar asuntos de interés mutuo, luego de que los compromisos de alto nivel entre los asesores de los dos mandatarios resultaran en gran medida infructuosos. El presidente chino Xi Jinping se mostró dispuesto a cooperar en temas como el calentamiento global, la prevención de epidemias y la economía, según informaron medios oficiales. Por su parte, la Casa Blanca señaló que tiene la esperanza de que las dos partes puedan trabajar en una abultada agenda bilateral. Washington mantiene una presión constante al gigante asiático, acusándolo sin prueba alguna de actuar fuera de las normas internacionales. El presidente chino dejó claro a Biden que la política del gobierno estadounidense ha dejado serias dificultades en las relaciones entre los dos países. La llamada fue propuesta por Biden ante la presunta reticencia de diplomáticos chinos de menor rango a mantener conversaciones con su gobierno. La vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, había viajado a China en julio para reunirse con su homólogo, el viceministro chino de Exteriores Xie Feng, y, según Estados Unidos, volvió con la sensación de que sus interlocutores no querían negociar. Con unas relaciones fuertemente deterioradas desde la anterior administración de Donald Trump, el presidente chino dejó claro que si las tensiones políticas y comerciales desembocarán en un enfrentamiento entre ambas potencias, ambos países y el mundo sufrirían. La Cancillería china insistió también en la sinceridad y profundidad de la conversación y destacó que Xi Jinping quiere centrarse en las iniciativas para combatir la crisis climática, días después de que John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para la emergencia climática, visitara su país. En palabras de Kerry, el cambio climático es un oasis en las relaciones entre ambos países que, sin embargo, no pueden separarse de otros temas más disputados. Tras el encuentro, Xi Jinping afirmó que si se respetan las preocupaciones fundamentales de ambas partes, se podrán lograr avances en este tema, lo que ayudará a agregar factores positivos a la relación. Con vistas a avanzar en ese y otros campos, Xi y Biden acordaron seguir manteniendo comunicación de manera regular a través de varias vías. Por el momento, las monedas asiáticas y los mercados de acciones se fortalecieron con la perspectiva de un deshielo en las relaciones entre Beijing y Washington. Es indispensable que ubiquemos en el mapa estas potencias. Vean esto. China y Estados Unidos, dos potencias geoestratégicas. La República Popular de China se localiza en el Asia Central, con una superficie de 9.596.960 kilómetros cuadrados. Es el tercer país más extenso del planeta, después de Rusia y Canadá. Tiene como capital a la ciudad de Beijing. Limita con 14 estados: Vietnam, Laos y Birmania al sudeste, India, Bután, Nepal y Pakistán al sur, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán en Asia Central, Rusia, Mongolia y Corea del Norte en Asia Oriental.
Sus costas son bañadas por dos mares estratégicos, el de China Oriental y el de China Meridional. El primero es centro de disputa con Japón, el segundo es la segunda zona marítima más importante del mundo, pues enlaza Europa, África y el Océano Índico con el Asia Oriental. China tiene en su haber gran cantidad de recursos minerales como hierro, estaño, magnetita, molibdeno, mercurio, manganeso, plomo, zinc, cobre y uranio. Es considerada una potencia mercantil y económica por su Producto Interno Bruto de 14.72 billones de dólares. Es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con poder de veto. Integra el bloque de las 5 economías emergentes del mundo, el grupo BRICS, y se relaciona con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático mediante el foro denominado ASEAN más 3. La apuesta de China por el multilateralismo se ve reflejada en su iniciativa, la Franja La Ruta, una de las plataformas más prometedoras para la cooperación internacional, que produce beneficios compartidos y alianzas sólidas con naciones no alineadas a la política de Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, se ubica en el corazón de América del Norte, con el Océano Pacífico al oeste y el Atlántico al este. Al norte, limita con Canadá y al sur con México. Esta estratégica posición geográfica le permite un dominio indiscutible de ambos océanos. Está constituido por 50 estados y el Distrito Federal de Columbia. En su conjunto, conforman una superficie de 9.83 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos alcanzó tales dimensiones tras anexionarse parte del territorio mexicano que hoy constituyen California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. La ubicación del estado de Alaska le permite posicionarse en el Círculo Polar Ártico, así como tener cercanía geográfica con Rusia a través del Estrecho de Bering. Estados Unidos es la segunda economía más grande del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. El país sigue siendo considerado la principal fuerza capitalista, además de ser líder en investigación científica e innovación tecnológica. Su industria química es la más importante. Es el tercer productor de petróleo y el mayor importador. También es el productor número 1 de energía eléctrica y energía nuclear. Además, posee gas natural, licuado, azufre, fosfatos y sal. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos consagró su economía como la más grande del mundo. Al culminar la segunda contienda, surgió como el primer país con armas nucleares y se convirtió en miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este país representa las 2/5 partes del gasto militar mundial y cuenta con una de las fuerzas armadas más poderosas del orbe, lo cual le ha permitido invadir otras tierras y consagrar su hegemonía e influencia, que ahora pende de un hilo debido a la expansión geopolítica de potencias emergentes como China y Rusia. Vamos a marcar una pausa, la primera en esta jugada crítica, y con ella les compartimos nuestra jugada estratégica. La invitación para que nos sigan también a través de nuestras cuentas en la red social Twitter, @jugadacrítica, @PaolaPTelesur. Nuestra jugada estratégica de hoy: Biden llamó a su par chino Xi un día después del incidente en el mar de China Meridional. Les preguntamos, ¿el ascenso del gigante asiático estará alterando a Estados Unidos, que opta por el conflicto? ¿Biden accederá a levantar las medidas contra China? ¿Qué opinan? Participen con nosotros. Al regreso, el análisis. Ya volvemos. Ustedes han preguntado cómo han sido las relaciones accidentadas entre China y Estados Unidos en la última década. Aquí les contamos. Desde que el expresidente Barack Obama visitó China en noviembre de 2009, todo indicaba que habría un cambio de enfoque en la relación bilateral a través de la nueva estrategia de reequilibrio con Asia-Pacífico y el retorno al Asia. La Casa Blanca preveía así frenar el avance económico del gigante asiático, lo que significó un enfrentamiento diplomático por el conflicto en el mar de la China Meridional.
Los nexos Beijing-Washington en los últimos años, especialmente durante la administración Trump, han transitado por episodios de suma tensión, sobre todo económico y comercial. La presencia de productos chinos en el mercado global y su competitividad, no solo a nivel de precios, también por la calidad de sus manufacturas, hizo que Estados Unidos emprendiera una guerra de aranceles. A finales de 2019, ambos países llegaron a un acuerdo preliminar y pactaron ponerle fin al enfrentamiento, lo que se traduciría en la paralización o postergación de elevados impuestos previstos para el comercio bilateral. Sin embargo, a pesar de la aparente tregua, las tensiones se han mantenido. Con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, Beijing llamó a la nueva administración a dialogar. La ha instado a no entrometerse en los asuntos internos del gigante asiático y a entablar canales de comunicación que permitan limar asperezas. Pero Estados Unidos no ha dejado de arremeter. En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el canciller Wang Yi condenó lo planteado por el otrora secretario de Defensa estadounidense, Mark Esper, quien señaló que China representaba una creciente amenaza para el mundo. El pasado 9 de junio, el Comité de Asuntos Exteriores de la Asamblea Popular Nacional, a través de un comunicado, destacó que la nación asiática siempre busca el desarrollo pacífico y el derecho de su pueblo a buscar una vida mejor mediante el trabajo. Ninguna fuerza debe albergar la fantasía que la República Popular China permitirá que se infrinjan sus intereses de soberanía, seguridad y desarrollo. El ente reiteró que el país asiático seguía comprometido con la construcción de las relaciones con Estados Unidos sobre la base del no conflicto, la no confrontación y el respeto mutuo. Sometemos este tema análisis desde Estados Unidos. Nos acompaña Néstor Fantini, analista político, y desde Venezuela, Sergio Rodríguez Helfenstein, internacionalista. Ambos, gracias por su tiempo para Telesur. Gracias a ambos por participar en esta jugada. Voy a empezar, si me permite, Sergio, con Néstor, para preguntarle de manera inmediata, ¿qué importancia reviste esta llamada telefónica que realiza el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a Xi Jinping? Además que se da en un contexto un día después de ese incidente ocurrido en el mar de China Meridional. Aún más, si sumamos esa campaña mediática que realizaban varios funcionarios de alto rango, sobre todo en países cercanos a China, en el gigante asiático, y con la presencia inclusive de la vicepresidenta Kamala Harris, con el objetivo de esa política exterior de mantener un cinturón de contención contra China. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es su lectura? Bienvenido. Muchas gracias. Un saludo, Paola, y a toda la audiencia también de Jugada Crítica. Quiero hacer énfasis que si bien ese incidente en el mar meridional de China y también, o sea, la campaña mediática representan urgencia para China y para Estados Unidos en lo que hace a dar una respuesta. Por otro lado, o sea, Estados Unidos confrontó y continuamos en la misma situación, una crisis en lo que hace a la retirada caótica de Afganistán en el mes de agosto, en el cual se puso en forma clara las deficiencias y debilidades de la política exterior y militar estadounidense. Y en función de eso, o sea, la administración Biden necesitaba, o sea, reafirmar hasta cierto punto su liderazgo en lo que hace a política internacional. China, que representa sin la menor duda una de las contradicciones fundamentales en la política exterior estadounidense, es algo que podía continuar desestabilizando esta situación de crisis que vive Estados Unidos. Y en función de eso, o sea, llamarlo a Xi Jinping era una manera, en cierta forma, de reducir el potencial conflicto con China que se ha venido desarrollando a lo largo del año, después que la administración Biden apareció como una expectativa de que las políticas que se siguieron en la administración de Donald Trump en los últimos años iban a ser revertidas. No ocurrió eso. Por el contrario, la administración Biden ha reafirmado muchos de los principios que en cierta forma implican confrontación y tratar de detener lo que ellos perciben como el expansionismo chino en distintas partes del mundo, a nivel económico, pero también a nivel militar.
Expansionismo chino preocupará sin lugar a dudas a Estados Unidos. Sumamos a Sergio Rodríguez Helfenstein y te transmito esa pregunta, Sergio, cuando realmente queremos saber si el crecimiento pujante de China, que aún se ha mantenido como una de las economías más estables en el mundo pese a los impactos de la pandemia por la COVID-19, entre estas acusaciones de quién realmente habría creado o no habría creado el virus, si fue propagado o no por China, etcétera, en medio de las investigaciones además que continúa realizando la OMS para poder determinar aquello. Hay esta llamada telefónica y donde además se ha disparado también las monedas de ambos países, tanto el dólar como el yuan, porque hay alguna especie, digamos, de sensación de que estas relaciones podrían mejorar, llegar a un nivel más alto. Se ha hablado inclusive del interés de Estados Unidos dentro de las emisiones de efectos de gas invernadero por la COP26, pero a Estados Unidos realmente le importa el tema climático cuando de manera abrupta se salía con la administración del entonces presidente Donald Trump. Es decir, hay muchos temas sobre la mesa, muchas aristas que se han puesto en torno a esta llamada y me gustaría conocer tu lectura. Si realmente el crecimiento de China es lo que le preocupa a Estados Unidos y eso prácticamente la orilla a mantener el conflicto en alto. ¿Qué nos dices? Bienvenido. Creo que no nos escucha nuestro invitado. Vamos a confirmar con producción. No, me dicen que no nos escucha. Néstor, no sé si has escuchado lo que yo le preguntaba esta vez a Sergio, si nos puedes ayudar con esta visión, con esta lectura también geopolítica para poder entender esa contradicción en la política exterior que sigue manejando Estados Unidos. Sí, para empezar quiero aclarar, o sea que a Estados Unidos, que creo que sí le preocupa la cuestión del cambio climático y que con la administración Biden y con todas las propuestas que han surgido, que todavía están en un proceso legislativo en el cual hay dudas si se van a aprobar o no, en lo que hace a un proyecto de ley de infraestructura y otro de paquete de 3.5 trillones de dólares, hacen mucho énfasis en la cuestión de cambio climático. Y por supuesto esto implica un cambio de dirección de 180 grados respecto a la administración de Donald Trump. Por eso los esfuerzos de reintegrarse al Pacto de París, por ejemplo, y cambiar muchas de las leyes por orden ejecutiva que habían sido implementadas por Trump. Pero en lo que hace, digamos, a estos dos gigantes, ¿no es cierto?, Estados Unidos y China, que contribuyen la mayor cantidad de polución al mundo, yo creo de que, en definitiva, los dos necesitan, en cierta forma, hacer una contribución. Por supuesto, todas las otras áreas de disputa están interconectadas, ¿no es cierto? En estos momentos, o sea, si empezamos a analizar específicamente algunas de esas dimensiones, o sea, vemos que, por ejemplo, la cuestión de los tratados comerciales, si bien se ha llegado a una tregua, todavía continúa siendo un factor de tensión, pero es más, o sea, esto se combina, digamos, con el proceso interno que está ocurriendo en China, en donde hay toda una serie de presiones para que Xi Jinping actúe de forma acelerada. Muchos hablan de una ventana de 10 a 15 años, en donde él puede llegar a introducir medidas que contrarresten los efectos, digamos, de un cambio demográfico que realmente juega en contra de China, que contrarreste la realidad en la cual hoy en día hay muchas empresas, y no nos olvidemos que llegaron tantas empresas que equivalen alrededor de 3 trillones de dólares allí en China, empresas extranjeras, que contrarresten este proceso que ha estado desarrollándose de muchas empresas, que debido a que los costos laborales están empezando a subir, porque el aumento de los salarios es de alrededor de un 10% anual, entonces muchas de estas empresas internacionales están buscando alternativas en donde los costos laborales sean más bajos, especialmente en el sudeste asiático, incluyendo la India. Entonces, todos estos elementos que en cierta forma Xi Jinping, muchos sugieren que lo tiene que resolver en la próxima década, o un poquito más, evidentemente son un factor de presión que están constantemente ahí interfiriendo. Pero hay muchas otras áreas, la cuestión de derechos humanos, la cuestión de lo que se percibe como el crimen cibernético que estaría surgiendo desde China. La cuestión más importante probablemente de todas, a nivel geopolítico y militar, Taiwán.
Taiwán sin la menor duda, que ahora en estos momentos muchos temen que Xi Jinping, por esta política ya más agresiva, entre comillas, que muchos califican como expansionismo, y no nos olvidemos, ya están construyendo el tercer portaaviones, China ya estableció su primera base militar en África, en Djibouti. China, o sea, tiene aproximadamente 350 buques de guerra y de apoyo logístico en el Pacífico. El ejército popular chino, más de 2 millones de soldados. Evidentemente, o sea, todo eso son factores de preocupación para Estados Unidos, y por eso, o sea, que yo quisiera referir a una propuesta que los mismos chinos han hecho, ¿no es cierto? En un artículo que salió en Foreign Affairs, publicado por el presidente del Instituto Estratégico y de Relaciones Internacionales de la Universidad de Pekín, que en cierta forma expresa, digamos, la voz de ciertos sectores de la sociedad china. Wang Jisi sugiere la cuestión de respeto mutuo, en donde para China lo fundamental es que Estados Unidos no cruce esa línea de Taiwán, o sea, que se mantenga la política de una sola China. Y por otro lado, que China reconozca, digamos, que Estados Unidos tiene una hegemonía a nivel mundial que todavía no puede ser cuestionada, y que a pesar, digamos, de los cambios que se han estado dando, y a pesar de que ya, sin la menor duda, ya no estamos hablando de un mundo unipolar, sino que estamos hablando de un mundo multipolar, en donde hay distintos actores que van a cumplir un papel fundamental. O sea, hay muchas contradicciones entre ellos, muchas diferencias, pero al mismo tiempo, o sea, como muchos han sugerido, y acá se acaba de presentar, se puede trabajar en las áreas de control de cambio climático, se puede trabajar en función de controlar la cuestión de la epidemia del COVID, que hablando de COVID no nos olvidemos que las diferencias ahí mostraron claramente de que China logró con su modelo de instituciones centralizadas, logró, o sea, controlar esto solamente un poco más de 5.000 muertos, mientras que Estados Unidos, aquí estamos hablando de más de 600.000. Y al mismo tiempo, o sea, todas las otras contradicciones que la República Popular China siempre menciona cuando hablan de Estados Unidos. Aquí tenemos un Estados Unidos en donde, en definitiva, hay toda una serie de ejemplos de que las instituciones no están funcionando, como el 6 de enero de este año, en donde evidentemente hubo un cuestionamiento total a las instituciones democráticas en ese asalto al Congreso Nacional, las grandes manifestaciones que se han dado en Estados Unidos por la cuestión racial, en donde queda claro, o sea, que los niveles de injusticia continúan incluso a nivel institucional, toda una serie de elementos, o sea, las tremendas desigualdades económicas que existen, que han sido bien documentadas, como en el famoso trabajo de Piketty, en donde mostró claramente que estamos experimentando en este momento una de las etapas de mayor desigualdades entre esas minorías que concentran la riqueza y el resto de la población. O sea que hay muchas diferencias, hay muchos elementos para que se apunten el dedo entre ellos, pero por otro lado, vuelvo a insistir, hay la posibilidad de trabajo conjunto y también, como dice Wang Jisi, de respeto mutuo. Sin lugar a dudas, Néstor, y es que la campaña que mantiene Estados Unidos, no solamente por el tema de intromisión y conspiración que tiene sobre Taiwán, sobre Hong Kong, quiero decir, sobre ese eufemismo de pro-democracia, sino también el hecho de implementar su supuesta defensa de derechos humanos en Xinjiang, forma parte de su política exterior contra China, que además se enrudece y se fortalece cada día más. Sergio Rodríguez, vamos a confirmar que nos escuches, por favor, para sumarte a este análisis en esta primera etapa y preguntarte, ya hay manifestaciones no solamente dentro de China para el levantamiento de estas medidas, de estas sanciones unilaterales, coercitivas, que van en detrimento de la economía, pero aún así no han podido golpear al gigante asiático. Los propios empresarios de Wall Street, el pasado viernes salía un estudio que ellos estaban pidiendo al gobierno
gobierno, a la administración de Biden, que levante justamente esas restricciones punitivas que ya ascienden a más de 300.000 millones de dólares en aranceles. Uno de los aspectos que podría resolverse de manera inmediata, porque no pasaría por el Congreso, pero aún así el Congreso de Estados Unidos cada vez sanciona más y más medidas contra el gobierno chino. ¿Cuál es tu lectura en torno a esta llamada y cuál es tu lectura en cuanto a la resolución de estos conflictos? ¿Podrá llegarse a fortalecer o restablecer relaciones o este es un acercamiento más político? ¿Qué nos dices? Bueno, la política exterior de Estados Unidos casi siempre responde a, bueno, no solamente Estados Unidos, sino que en general la política exterior responde a intereses de política interna. Tienen elecciones de medio término dentro de un año, a finales del año que viene, y una situación económica bastante complicada, igualmente la situación de la pandemia, el impacto de la huida vergonzosa de Afganistán todavía no ha podido ser cuantificado en su totalidad. De manera que hay una situación bastante crítica para la administración Biden, sobre todo cuando pareciera que el expresidente Trump ha pasado a la ofensiva, a una ofensiva donde además pareciera estar teniendo éxito desde el punto de vista de la recuperación, de la respuesta que está teniendo, las acciones que está tomando el expresidente Trump. Yo creo que esa podría ser la causa por la cual el presidente Biden haya tomado la iniciativa de comunicarse con el presidente Xi Jinping. No creo que responda a causas de origen estructural. Estados Unidos, en términos estructurales, sigue planteándose ser la potencia hegemónica del planeta y entiende que China es la única otra potencia que podría retar ese dominio global que tiene. Entonces hay que mirarlo siempre desde el punto de vista coyuntural, y la coyuntura eso es lo que indica. La caída abrupta, sobre todo desde el 15 de agosto, tras la entrada de los talibán a Kabul, la caída abrupta de la popularidad del presidente Biden, y frente a eso tienen que tomar medidas urgentes y tal vez buscar una reactivación de la economía por vía de una renegociación del conflicto comercial que el presidente Trump estableció contra China, pueda ser una vía. Lo que estamos viendo son las repercusiones de la derrota de Estados Unidos en Afganistán. Tal vez esta sea una de las repercusiones más importantes, en el sentido que comienza a cambiar el tablero político global, porque la derrota de Estados Unidos en Afganistán muestra una situación distinta de la que hemos vivido durante los primeros 20 años de este siglo, sobre todo a partir del 11 de septiembre de 2001, cuando Estados Unidos pasó a la ofensiva sobre la base de la idea posible de construir un mundo unipolar a partir de colocar el terrorismo como eje de la estructuración de las relaciones internacionales del siglo XXI y estableciendo para ello un mundo unipolar. Eso fracasó. Su eslogan, que era construir un nuevo mapa, que era más que un eslogan, su política, su doctrina de construir un nuevo mapa del Medio Oriente, ha fracasado rotundamente. La situación a nivel global, si uno analiza todo a nivel global en los últimos 20 años, no es favorable para Estados Unidos, ni en Asia, ni en África, ni siquiera en Europa, mucho menos en el Medio Oriente, y lo único que le queda favorable todavía es América Latina, lamentablemente. Entonces, en esa situación, tal vez uno pudiera entender que en términos coyunturales, la administración Biden ha decidido buscar un salvavidas en China, y por eso la llamada al presidente Xi Jinping. Sin lugar a dudas, lo que coloca sobre la mesa Sergio demuestra ante todo la debilidad con la que queda una de las grandes potencias como es Estados Unidos tras su salida abrupta, prácticamente el fracaso de esta invasión de más de 20 años en Afganistán, con una política de lucha supuesta contra el terrorismo que no ha traído ningún otro resultado que una violación flagrante a los derechos humanos y la dominación en territorios que no le pertenecen. A esto, Sergio, tal vez
¿Se entenderá entonces por qué Estados Unidos nunca ha visto a China como un competidor, sino más bien como un enemigo? ¿Qué nos dices? Bueno, mira, yo siempre he dicho, incluso tengo un libro escrito sobre eso, publicado en marzo de este año. Yo siempre he dicho que el conflicto entre Estados Unidos o el conflicto que Estados Unidos planteó con China no es una guerra comercial, en realidad, o económica. En realidad es un conflicto político e ideológico. Es la confrontación entre dos sistemas. Es la confrontación entre el capitalismo y el socialismo. Y de esa confrontación, que es la verdadera confrontación estratégica, porque el ascenso de China es el ascenso del socialismo, de una alternativa, de un método, de una forma alternativa de desarrollo y de solución de los problemas de los ciudadanos y de la humanidad en general, plantea el fin del capitalismo. Y con esto no estoy diciendo que eso está a la vuelta de la esquina, pero sí hoy hay un adversario real que plantea un modelo distinto al que ha planteado Estados Unidos y Occidente. Y todo lo demás, lo comercial, lo económico, lo financiero, lo tecnológico, lo científico, ahora con el tema de la pandemia también se ha puesto en el tapete el tema de la salud. Todo eso son repercusiones o manifestaciones de esta confrontación política e ideológica. Muchos dicen que eso no tiene ningún asidero, lo que digo, pero alguien tiene que explicar entonces por qué en las últimas 3 asambleas generales de las Naciones Unidas el presidente Trump dedicó parte importante, sobre todo en el año 2018, 19, utilizó parte importante de su discurso ante las Naciones Unidas, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, por tanto, un discurso ante el escenario global, para atacar y denostar al socialismo. Supuestamente el propio Estados Unidos había dicho que había fracasado, que había desaparecido y que la historia estaba comenzando de nuevo en el año 1991. No se habla con tanto interés de un muerto que no puede ser enemigo. Entonces, en esos discursos en los cuales se dedicó, repito, mucho tiempo para hablar de la muerte del socialismo, lo que hizo fue exponer que el tema ideológico, el tema de la construcción de un modelo alternativo distinto a partir de valores, de principios distintos, que China está llevando adelante en los plazos, en los tiempos que China se plantea los objetivos, que no son los plazos y los tiempos que nos planteamos en Occidente, que son distintos, son la verdadera causa de la confrontación. Y todo lo que estamos viendo, el tema de la pandemia, el tema del conflicto en el Mar del Sur de China, el tema de Huawei, el tema de la 5G, el tema comercial, el tema financiero, el tema del yuan frente al dólar, todo eso son expresiones, manifestaciones del conflicto de fondo, que es un conflicto político e ideológico. Sin lugar a dudas, Sergio Rodríguez Kalfenstein, queremos agradecerte igual que a Néstor Fantini por habernos acompañado en esta primera etapa de análisis, con esa visión estratégica y geopolítica que nos ayuda a colocar las diferentes aristas sobre la mesa y poder entender qué realmente sostuvo allí Biden con Xi Jinping, qué importancia reviste y sobre todo qué estrategia maneja Estados Unidos en torno al gigante asiático. A ambos, gracias por su tiempo para Telesur, gracias por haber participado en esta jugada. Vamos a proponerles una nueva pausa y les reiteramos nuestra jugada estratégica. La invitación para que nos sigan a través de nuestras cuentas en la red social Twitter, las tienen en pantalla, @jugadacrítica, @Paola P. Telesur. Jugada estratégica de hoy, Biden ha llamado a su par chino Xi Jinping un día después del incidente en el mar de China Meridional. Les preguntamos, ¿el ascenso del gigante asiático estará alterando a Estados Unidos, que opta por el conflicto? Y si Biden accederá a levantar las medidas contra China. Participe con nosotros. Al regreso, el análisis en profundidad. Ya volvemos. Muchos han preguntado, ¿China o Estados Unidos? ¿Quién lleva la delantera en su puja por consagrarse como primera economía mundial? Parece que la respuesta está sencilla. Vean esto.
A pesar de los embates de la pandemia de COVID-19, la economía china prevé, de acuerdo con su 14º plan quinquenal, un incremento interanual del 7% para el área de investigación y desarrollo. Para el año en curso prevé subir en un 10,6% sus inversiones en investigación básica, lo que conlleva a que en el próximo lustro aumente el porcentaje del PIB, según informó el primer ministro Li Keqiang. El Centro de Investigación Económica y de Negocios con sede en el Reino Unido estima que China se convertirá en 2028 en la mayor economía del mundo. Sin embargo, alertó que esto podría suceder antes de lo previsto. Por ejemplo, para este año se proyecta que la economía del gigante asiático crezca entre un 7 y un 8%, más del doble de los dos países occidentales más exitosos antes de la pandemia. Las exportaciones a Estados Unidos han alcanzado niveles récord a pesar de los altos aranceles impuestos desde la administración Trump. Beijing también expande su influencia en toda Asia con una nueva zona de libre comercio en el Pacífico y enormes proyectos de infraestructura a lo largo de sus rutas hacia Europa y África. Otro factor ponderante en el crecimiento de la economía del gigante asiático es que comenzó a delinear una nueva estrategia llamada de circulación dual, con la que el mercado interno se perfila como eje fundamental y así reducirá su dependencia del exterior. Contra todos los pronósticos, Estados Unidos busca aumentar su crecimiento económico. En el primer trimestre de este año, la nación norteamericana ha tenido un incremento del 6,1%. Expertos estiman que el país probablemente registre un fuerte repunte a medida que retroceda la pandemia. En este contexto, la administración Biden recurre a alianzas con naciones asiáticas como Japón, Corea del Sur, India y Australia. Su objetivo, contener al dragón. El desarrollo de China y la amenaza rusa, como la denomina Occidente, también fueron parte de la agenda de la pasada cumbre del G7 con sede en Reino Unido, a la cual asistieron el inquilino de la Casa Blanca y gobernantes de Europa. Vamos a seguir con el análisis en profundidad con esa visión estratégica y geopolítica. Sebastián Schulz nos acompaña, experto en temas de China. Hola Sebastián, qué gusto tenerte nuevamente en esta jugada. Preguntarte de manera inmediata, veíamos ese contexto, no solamente en lo comercial. China ha marcado un repunte interesante pese a la pandemia de la COVID-19, también en temas tecnológicos, pese a las sanciones y medidas unilaterales que mantiene Estados Unidos. Aunque el gigante asiático le ha pedido de manera reiterada, inclusive en esta última llamada, que levante estas medidas. Pero esto le ha permitido a China, y no hay que dejar de desconocer, el poder realizar una alianza estratégica con los privados, es decir, poder avanzar en materia tecnológica y poder prácticamente desprenderse de otro tipo de relacionamientos. ¿Qué nos dices? ¿Cuál es tu lectura? Bienvenido. No tenemos a nuestro invitado. Bueno, vamos a revisar parte de las informaciones que se desplegan en torno a este tema en particular. ¿Qué les parece si vemos lo que está publicando La Izquierda Diario a través de su portal de noticias? El mar de China. China anunció que echó de su plataforma marítima a un destructor de los Estados Unidos. China dice que el Benfold violó su soberanía cerca del arrecife en disputa, pero Estados Unidos critica la última de una serie de tergiversaciones legales en las operaciones marítimas. El incidente se produce días después de que Beijing revisara una ley para exigir la notificación de los buques extranjeros que ingresan a sus aguas reclamadas. China desplegó el miércoles aviones de combate y arremetió contra Estados Unidos, calificándolo como el mayor destructor de la paz. Todo esto después de que un buque de guerra estadounidense de primera línea navegara por un arrecife cerca de las disputas islas. Esto en el mar de China Meridional. El arrecife está ubicado en una de las más importantes rutas comerciales, marítimas y más transitadas del mundo. Fue el primer punto de inflamación desde Beijing. Introdujo justamente con un reglamento notificando a las embarcaciones extranjeras que ingresen a sus aguas territoriales reclamadas. Los observadores dijeron que era poco probable que los países que desafiaran esas afirmaciones obedecieran la regla y que sería difícil de implementar. Ya el destructor de la Marina estadounidense, el Benfold, pasó el miércoles por el arrecife ubicado cerca de esta isla, el Spratly, conocida como Nansa en China, diciendo que era parte de esta operación de libertad de navegación. El barco de Estados Unidos no contaba con la aprobación de Beijing para navegar por allí, anunciaba también el portavoz del Comando del Teatro Sur del Ejército chino. Las fuerzas aéreas y navales chinas fueron instadas a rastrear, monitorear y también expulsar a cualquier barco que se aproxime allí dentro de las aguas del mar de China Meridional.
Otro portal de noticias, por ejemplo, lo que titula este portal de una casa amiga RT, cómo la guerra tecnológica promovida por Trump impulsó a China hacia la autosuficiencia tecnológica. Beijing pretende dominar industrias como la robótica, la tecnología de la información avanzada, la aviación y los vehículos de nueva energía, destaca este portal de noticias. Hace referencia a las sanciones permanentes que sostiene Estados Unidos desde el Congreso contra el gigante asiático. Aunque China sigue pidiendo a Estados Unidos remover las sanciones, aranceles y el bloqueo tecnológico impuestos desde Washington, el endurecimiento de estas restricciones comerciales por parte de Estados Unidos desde el año 2018 amenazó la viabilidad de algunas de las empresas más grandes de China y esto alarmó a Beijing, obligando a las empresas del gigante asiático a reinventarse en materia tecnológica, por supuesto, ante esas medidas coercitivas y unilaterales que aún mantiene, sin lugar a dudas, Estados Unidos. ¿Qué les parece si ubicamos en el mapa a estas dos potencias que aún se mantienen como rivales? China y Estados Unidos, dos potencias geoestratégicas. La República Popular de China se localiza en el Asia Central, con una superficie de 9.596.960 kilómetros cuadrados. Es el tercer país más extenso del planeta, después de Rusia y Canadá. Tiene como capital a la ciudad de Beijing. Limita con 14 estados: Vietnam, Laos y Birmania al sudeste, India, Bután, Nepal y Pakistán al sur, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán y Kazajistán en Asia Central, Rusia, Mongolia y Corea del Norte en Asia Oriental. Sus costas son bañadas por dos mares estratégicos, el de China Oriental y el de China Meridional. El primero es centro de disputa con Japón, el segundo es la segunda zona marítima más importante del mundo, pues enlaza Europa, África y el Océano Índico con el Asia Oriental. China tiene en su haber gran cantidad de recursos minerales como hierro, estaño, magnetita, molibdeno, mercurio, manganeso, plomo, zinc, cobre y uranio. Es considerada una potencia mercantil y económica por su Producto Interno Bruto de 14.72 billones de dólares. Es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, con poder de veto. Integra el bloque de las 5 economías emergentes del mundo, el grupo BRICS, y se relaciona con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático mediante el foro denominado ASEAN más 3. La apuesta de China por el multilateralismo se ve reflejada en su iniciativa, la Franja La Ruta, una de las plataformas más prometedoras para la cooperación internacional, que produce beneficios compartidos y alianzas sólidas con naciones no alineadas a la política de Estados Unidos. Estados Unidos, por su parte, se ubica en el corazón de América del Norte, con el Océano Pacífico al oeste y el Atlántico al este. Al norte, limita con Canadá y al sur con México. Esta estratégica posición geográfica le permite un dominio indiscutible de ambos océanos. Está constituido por 50 estados y el Distrito Federal de Columbia. En su conjunto, conforman una superficie de 9.83 millones de kilómetros cuadrados. Estados Unidos alcanzó tales dimensiones tras anexionarse parte del territorio mexicano que hoy constituyen California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. La ubicación del estado de Alaska le permite posicionarse en el Círculo Polar Ártico, así como tener cercanía geográfica con Rusia a través del Estrecho de Bering. Estados Unidos es la segunda economía más grande del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo. El país sigue siendo considerado la principal fuerza capitalista, además de ser líder en investigación científica e innovación tecnológica. Su industria química es la más importante. Es el tercer productor de petróleo y el mayor importador. También es el productor número 1 de energía eléctrica y energía nuclear. Además, posee gas natural, licuado, azufre, fosfatos y sal. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos consagró su economía como la más grande del mundo. Al culminar la segunda contienda, surgió como el primer país con armas nucleares y se convirtió en miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Este país representa las 2/5 partes del gasto militar mundial y cuenta con una de las fuerzas armadas más poderosas del orbe, lo cual le ha permitido invadir otras tierras y consagrar su hegemonía e influencia, que ahora pende de un hilo debido a la expansión geopolítica de potencias emergentes como China y Rusia.
Sin lugar a dudas, según nuestros analistas, el acercamiento que ha realizado el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en esta llamada telefónica al presidente chino Xi Jinping es solamente una muestra de la debilidad permanente que sostiene el país norteamericano tras esa salida abrupta, en colapso y con el fracaso de 20 años de una invasión fallida a Afganistán. Una salida abrupta que ha dejado en mayor debilidad al país norteamericano. Todo esto que se da además en medio de esa estrategia que mantiene Estados Unidos porque ya se aproxima a unas elecciones intermedias. Por esa baja popularidad, al parecer, el gobierno de Biden o la administración demócrata quiere captar más votos. A todo esto se suma el descontento también de los inversionistas de Wall Street, que no están de acuerdo con que estas medidas coercitivas y los aranceles punitivos se sigan incrementando contra el gigante asiático. Los más afectados también son los inversionistas estadounidenses. Sin embargo, China ha salido a flote, no solamente en materia comercial, sino también tecnológica, lo que ha impulsado el propio Estados Unidos. ¿Un adversario comercial o un enemigo? Es la disyuntiva que maneja el país del norte con China. Aunque el presidente Xi Jinping ha sido claro en esta llamada telefónica y ha dicho que ellos están dispuestos a garantizar una relación que sea respetuosa y acorde, más allá del idioma, que no le interesa competir con nadie, pero que tampoco se va a imponer a ningún tipo de restricción por parte de Estados Unidos. Deberá levantar las medidas, dijo Xi Jinping a Estados Unidos, para que se pueda hablar en otro tipo de aspectos o materia en torno a estas relaciones. Finaliza Jugada Crítica. Vamos a cerrar nuestro tablero geopolítico por esta jornada. Será hasta un próximo encuentro.